Saludos cordiales, mi nombre es Laura Raquel Tandazo San Martín, soy estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta oportunidad quiero presentar parte de mi trabajo de integración curricular con el tema Análisis de la conciliación tributaria en el impuesto a la renta de las empresas de la provincia de Pichincha, Cantón Quito, sector 6, periodo 2018-2021, dirigido por la directora Romero Huele Jessica Yesenia. Bien, el contenido a presentar en esta oportunidad es el capítulo 3, con el análisis y discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Bien, el objetivo de esta investigación, el objetivo general es analizar la influencia de la conciliación tributaria en el impuesto a la renta de las empresas de la provincia de Pichincha, Cantón Quito, sector 6, en el periodo 2018-2021. Los objetivos específicos son identificar las partidas que integran la estructura de la conciliación tributaria, determinar el comportamiento de los gastos no deducibles en la conciliación tributaria y determinar el impacto de las partidas de la conciliación tributaria en el impuesto a la renta de las provincias de Pichincha, Cantón Quito, sector 6, periodo 2018-2021. Bien, en este apartado tenemos la clasificación de las empresas por ubicación. En el trabajo que se me entregó, en los datos que se me entregaron para ser trabajados y procesados, ubicamos las empresas por parroquia en este sector y podemos ver aquí la parroquia de Iñaquito con el 32,74%, que es donde más se centran estas empresas con las que hemos trabajado. También tenemos la clasificación de las empresas por año de constitución. Como podemos ver en esta imagen, tenemos las empresas de 1 a 10 años con el 46,74%, de 11 a 20 años con el 35,68%, de 21 a 30 años con el 11,89% y de 31 años en adelante con el 5,68%. También tenemos la clasificación de las empresas por sector. Las actividades que se me fueron entregadas para la elaboración de este análisis, tenemos las actividades de alojamiento y de servicios de comida y las actividades de información y comunicación. Como podemos ver, las empresas que se dedican a actividades de alojamiento y de servicios de comida corresponden al 24% y de las empresas de información y comunicación al 76%. Bien, a continuación analizaremos las partidas que integran la conciliación tributaria. Teniendo en cuenta que al realizar una conciliación tributaria se deben de identificar los ingresos gravados, los ingresos exentos, los gastos deducibles y los gastos no deducibles, y también tener en cuenta los beneficios tributarios que son otorgados por el gobierno a determinado sector económico. En este trabajo curricular tenemos aquí las partidas que más impacto tuvieron en la conciliación tributaria. Como podemos ver y analizar, en el año 2021 tuvimos la cuenta de generación por diferencias temporarias con un 9,50%, seguido por los gastos incurridos para generar ingresos con un 13% y finalmente una utilidad del ejercicio del 18,16%. Para el año 2020 tenemos las cuentas de reversión por ventas de inventarios con un 12,75%. También tenemos gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos que representan un 10,45%. Y finalmente tenemos la cuenta de dividendos exentos y efectos por método de participación con un 17,20%. Para el año 2019 tenemos las cuentas de reversión por provisiones, cuentas incobrables con un 12,78%, seguido por la cuenta de generación por provisiones de cuentas incobrables con un 12,95%. Luego tenemos la cuenta de gastos incurridos para generar ingresos con un 18,03% y finalmente tuvimos una utilidad del ejercicio del 20,95%.
Para el año 2018 hemos tenido las cuentas que más impactos han tenido son las cuentas de reversión por ventas de inventarios con un 20,58%. También tenemos la cuenta de gastos incurridos para generar ingresos con un 39,32% y finalmente tenemos la cuenta de otras rentas exentas e ingresos no objetos de impuesto a la renta con un 7,38%. También tenemos el comportamiento de los gastos no deducibles. Para estos gastos no deducibles debemos de tener en cuenta que estos gastos no están directamente relacionados con la actividad económica del negocio de la empresa y por lo tanto no se pueden deducir a la hora de calcular los impuestos. Bien, las cuentas que intervinieron en este análisis, en esta investigación, fueron las cuentas de gastos financieros y otros no operacionales para el año 2019 con un 14,82%. También tenemos la cuenta de valores no deducibles a otros gastos para el año 2020 con un 34,14% y para el año 2021 con un 19,37%. Tenemos también la cuenta de valores no deducibles a otros gastos, operaciones, que en el año 2018 correspondieron a un 7,22% y para el año 2021 con el 26,92%. Seguidamente por la cuenta de valores no deducibles, gastos indirectos asignados para el año 2018 que representaron un 10,85%, para el año 2019 un 12,64%. También tenemos la cuenta de valores no deducibles de gastos de provisiones que para el año 2020 tuvieron un impacto del 15,65% y que para el año 2021 tuvieron un impacto del 8,01%. También tenemos la cuenta de valor no deducibles por pérdidas netas de deterioro, que para el año 2018 esto reflejó un 15,94%. También tenemos la cuenta de valor no deducibles gastos por amortizaciones que para el año 2018 correspondió a un 9,71% y finalmente tenemos la cuenta de valores no deducibles y de depreciaciones aceleradas que para el año 2020 correspondieron a un 8,31%. Bien, a continuación también tenemos el comportamiento de los costos y gastos deducibles en la conciliación tributaria. Para esto tenemos que tener en cuenta que los costos y gastos deducibles son aquellos que pueden restarse en la declaración de impuesto a la renta por ser imputables a los ingresos de la empresa. Es decir, que estos abarcan todos los desembolsos que se efectúan para obtener, mantener y mejorar la utilidad o beneficios de la empresa. En este trabajo de investigación, las cuentas que hemos tenido con mayor impacto son las siguientes. Para el año 2019, tenemos la cuenta de generación por costos estimados de desmantelamiento con un 69,35%, seguido por la cuenta de deducciones adicionales con un 12% y finalmente tenemos una generación de ventas realizables de inventarios con un 8,26%. Para el año 2021 tenemos las cuentas de gasto de costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único con un 73,20%, seguido por la cuenta de deducciones adicionales con un 5,67% y finalmente por la cuenta generación de venta realizable de inventarios con un 13,88%. Para el año 2020 tenemos las cuentas costos y gastos incurridos para generar ingresos sujetos a impuesto a la renta único con un 45,74%, seguido por la cuenta deducciones adicionales con un 19,95%. Y para el año 2018 tenemos las cuentas deducciones adicionales con un 38,41%,
seguido por la cuenta de generación de venta realizable de inventarios con un 28.69% y finalmente con generación por provisiones con un 12.94%. También tenemos el impacto de las partidas de la conciliación tributaria en el impuesto a la renta. En este presente trabajo hemos analizado las cuentas que tienen mayor impacto en las partidas de la conciliación tributarias. Como podemos ver en esta tabla, el impacto de las partidas de la conciliación tributaria para efectos de impuesto a la renta en el año 2018 registra niveles altos en las cuentas de gastos incurridos para generar ingresos y gastos atribuidos a ingresos no objetos de impuesto a la renta con un 39.32%, seguido por la cuenta reversión por venta de inventario con un 20.58% y finalmente tenemos la cuenta de otras rentas exentas e ingresos no objetos de impuesto a la renta no relacionados a actividades con impuesto a la renta único con un 7.38%. También tenemos que para el año 2019 las cuentas que mayor impacto tuvieron fue las cuentas de utilidad del ejercicio con un 20.95%, seguido por la cuenta de gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objetos de impuesto a la renta con un 18.03%. Y luego con la cuenta de generación por provisiones de cuentas incobrables con el 12.95% y reversión por provisiones cuentas incobrables con un 12.78%. Para el año 2020, las cuentas que mayor impacto tuvieron fueron las cuentas de dividendos exentos y efectos por método de participación con un 17.20%, seguido por la cuenta gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objetos de impuesto a la renta con un 10.45%. También por último tuvimos la cuenta de reversión por ventas de inventario con un 12.75%. Y finalmente tenemos que para el año 2021 las cuentas que mayor impacto tuvieron fueron las cuentas de utilidad del ejercicio con un 18.16%, seguido por la cuenta de gastos no deducibles en el exterior con un 13%. Y finalmente tenemos la cuenta de reversión por provisiones de cuentas incobrables con un 9.83%. Luego de haber analizado y haber realizado todo el trabajo correspondiente, para llegar a las conclusiones, pues al final hemos concluido que las partidas que integran la conciliación tributaria tienen altos rangos de relevancia en otras rentas exentas e ingresos no sujetos al impuesto a la renta, gastos asociados a la generación de ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no sujetos al impuesto a la renta. También tenemos que los gastos no deducibles se centran principalmente en los costos no deducibles por amortización del costo histórico de activos intangibles, gastos indirectos no deducibles asignados por partes relacionadas en el extranjero y otros gastos no deducibles relacionados con operaciones de regalía. Finalmente se destaca el impacto significativo de la conciliación tributaria en el impuesto a la renta, que resalta la importancia de comprender y administrar adecuadamente estas cuentas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y optimizar la planificación tributaria en beneficios de la organización. Bien, habiendo llegado ya a la parte de las conclusiones, también podemos hablar sobre nuestras recomendaciones, las cuales dicen lo siguiente. Es fundamental realizar un seguimiento detallado en las cuentas que integran la conciliación tributaria como otras rentas exentas e ingresos no sujetos al impuesto a la renta. En cuanto a los gastos no deducibles, es importante evaluar y analizar en detalle los gastos no deducibles más comunes
como los costos por amortización de activos intangibles y los gastos indirectos asignados por partes relacionadas en el extranjero. Finalmente, podemos recomendar que el impacto de las partidas que integran la conciliación tributaria debe ser determinado mediante un análisis exhaustivo para comprender mejor su naturaleza y maximizar los beneficios fiscales relacionados. Bien, por su atención, muchas gracias.